Bienvenidos una vez más a su programa Tiempo de Reflexionar, un programa que te ayudará a encontrarte con Dios. Como siempre, agradecido de Dios y darle gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con otra entrega más, nuestra entrega número 132. Queremos saludar a todas esas personas que están en diferentes partes del mundo, pendientes a esta hora para escuchar su programa. Qué bueno que podemos unirnos desde aquí, desde la cabina de Cielo 104.7. Hoy con un contenido, como siempre, preparado con mucho cariño y dirigido por el Espíritu Santo. Contento de estar de nuevo con nuestros hermanos que nos siguen cada sábado a nivel del este y a nivel internacional. Queremos bendecir a todos esos hermanos y amigos que se dan cita cada sábado para escuchar su programa Tiempo de Reflexionar, deseando que el Dios eterno le llene de sus más ricas bendiciones y resuelva cada uno de sus problemas, ya sean físicos, monetarios, de cualquier índole, porque para Dios nada es imposible. Como siempre, recomendarle que si va a buscar algo, búsquelo ahora, porque esto se pone interesante. Tiempo de reflexionar. El tema de hoy va dirigido a aquellas personas que trabajan duro para buscar el sustento, para resolver todas las necesidades que surgen en un hogar, las cuales no son pocas, son muchas. Que muchos de ellos se levantan bien temprano, todavía tarde de la noche no han regresado. regresado. A ese que siempre sale a velar por su familia, que la protege, que la cuida. En muchos casos somos los malos de la película, porque enfrentamos cosas que la madre apoyan. Exactamente. Y somos poco gratificados en el sentido de que los últimos domingos del mes de julio le salen con un presentico muy pequeño. Nuestra entrega número 132 se la hemos dedicado a los padres. Hoy vamos a hablar de los tipos de padres. Hay tantos tipos de padre, Diego, que no podemos contar. Están los que son padres apoyadores. Hay otros que son un tanto controladores. Otros que dejan a sus hijos hacer todas las cosas y no lo corrigen. Y otros lo corrigen de más, que tienen cierta similitud, pero los padres en realidad siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Eso es así. Queremos que usted reflexione. Todavía estamos a tiempo para el próximo domingo. Honre a su padre. Y no solamente con un buen regalo, sí, no solamente con algo material, sino que usted le haga sentir que él es importante en la casa. Y que muchas veces, aunque hayan tenido conflictos, aunque hayan tenido ciertas situaciones,
los padres están ahí velando, cuidando, protegiendo su familia como un león rugiente, Diego, en muchos de los casos. Porque hay padres que están viviendo en ciertos barrios donde la delincuencia, el tigueraje, amenaza en muchos de los casos a su familia y tienen que velar con uña y diente para protegerlo de todas estas cosas que están aconteciendo. Quiero empezar, Kelly, hablando de padres que han dado buenos ejemplos, tanto a sus hijos como a su familia. Quiero mencionar a Noé. Gracias a la fidelidad de Noé hacia Dios en tiempos en que la tierra estaba llena de inmoralidad, Dios libró a Noé y a su familia por medio del diluvio, lo salvó. Quiero mencionar también a Abraham. Cuando Abraham ya estaba avanzado en edad, estaba preocupado por el futuro de su hijo Isaac y le atormentaba qué mujer era la que se iba a hacer cargo de su hijo. O sea, en cuanto a con quién él se iba a unir, con quién él iba a formar esos lazos de relación entre hombre y mujer, y encomendó a su criado, a quien él le tenía mucha confianza, y el criado salió a cumplir esta misión y le pidió la dirección a Dios para escoger correctamente la mujer que iba a vivir Isaac. Y tú sabes que en aquel tiempo tenían que buscar por la descendencia de familiares. No es como ahora, ¿verdad? Me gusta esta muchacha y con esta me voy a casar. En aquel tiempo había que buscar la descendencia de que fueran de la misma familia para no contaminarse con aquellas personas que vivían cerca, porque servían a dioses ajenos, y para no mezclarse, Dios exigía que buscaran de su parentela. Y este criado trajo a Isaac a Rebeca. Quiero mencionar dentro de esos padres ejemplares también a Josué. Fue un padre con un objetivo bien claro de servir a Dios junto a su familia, y en una ocasión le dijo al pueblo que el pueblo estaba indeciso en que si seguía a Dios o seguía a los ídolos, y él le dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no sé a quién Dios ustedes van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. En esa lista no se puede quedar Job. Este hombre, los hijos de Job se reunían para comer y beber y hacer banquetes y hacer fiesta. Pasados los días de la fiesta, Job los santificaba y ofrecía holocausto para que cualquier pecado que hubiesen cometido en esos días, Dios lo perdonara. Este es el ejemplo de un padre que intercedía constantemente por sus hijos delante de Dios. Job, Dios le llamó una persona íntegra y una persona que se mantenía firme y temeroso de Dios. Podemos mencionar a David. En cierto punto, el rey David oró por su hijo Salomón, que había de sucederle en el trono, y le pidió a Dios que fuera intachable para que guarde todos los mandamientos que él había comenzado, y que continuara con el proyecto de la casa que David quería construirle a Dios, pero que Dios le dijo a David que no iba a aceptar de que él le construyera esa casa, porque sus manos habían derramado mucha sangre. Y le dejó esta encomienda a Salomón para que hiciera
esa casa para Dios. Termino con José. José, el padre no biológico de Jesús, sino el que le crió. Aunque no se habla muchas cosas de este padre terrenal de Jesús, en los evangelios se narra un suceso que pone en evidencia lo correcto y justo que era José. La Biblia dice que fueron a adorar a Belén y Jesús se extravió, y él con María buscó con diligencia a Jesús y lo encontró 3 días después, donde Jesús estaba discutiendo con los doctores de la ley en cuanto a la palabra de Dios. Y le dijo: ¿cómo no has hecho esto? ¿Verdad? Y Jesús le responde que en los negocios de sus padres le convenía estar, cosa que ellos no entendían en esos momentos. Pero en el poco tiempo que duró con Jesús, fue un padre recto, justo y cuidó de él. Yo quiero que en estos minutos, antes que nos vayamos a la pausa, Diego, clasifiquemos los padres según su relación con sus hijos. Tú sabes que la educación de los padres influye mucho para educar a sus hijos. Influye en cómo me criaron, qué cosa hacía mi papá conmigo, y eso mismo yo le transmito a mi hijo y quiero que él siga esos lineamientos. Algunas veces no están acorde con los tiempos y nos vemos un poco desfasados, nos vemos un poco pasado de moda. Psicorrígido. Porque tenemos un manual quizás viejo que no está acorde con las cosas que están aconteciendo. Y nos acusan de que estamos pasados. Pero la relación de los padres hacia los hijos, por ejemplo, esos padres, como yo decía al principio, que son bien controladores, que lo controlan lo más mínimo que hagan sus hijos, que en muchos casos no lo dejan ni siquiera desarrollarse, que no lo dejan ser ellos, que no pueden tomar decisiones por ellos mismos, porque es un nivel tan alto, control, que no los deja que ellos puedan fluir en la vida. Y esto, yo he conocido muchas personas que le ha ocasionado un daño en su autoestima, en su formación como ser humano, donde depende totalmente del padre. Y eso son malos. No dejan al hijo que se desarrolle, como decía a un principio. Y es algo que nosotros debemos de reflexionar y analizar. Tenemos que tener ciertos niveles, aunque ahora, Diego, con todo el afán, con todo lo que tenemos, en muchos casos no podemos tener un control total de nuestros hijos. Si no lo vemos, salimos en la mañana, a veces no podemos regresar al mediodía, si no regresamos en la tarde o en la noche. Pero hay otros padres que sí todavía, y quizás me están escuchando, sí tienen control y a veces exceden ese control hacia los hijos y afecta lo que es su desarrollo en cuanto a ello resolver cualquier situación, en cuanto a ello enfrentar la vida. No lo deja moldear el carácter, sino que lo tiene reprimido. Totalmente. También en la otra esquina están, como decía también al principio, los padres que dejan hacer lo que a los niños se les antoje. Permisivo. Por ejemplo, tú estás en una clínica y tú ves el niño desbaratando esa sala de espera y va allá, te da un cocotazo. Viene y jala a la doña, le tumba la cartera y la mamá igualita. O el papá también lo deja que ellos hagan lo que se les antoje. Asimismo, también en la casa, en el barrio, y muchas veces terminan con una persona insoportable
que nadie quiere estar al lado de ellos. No le formaron. No le formaron un carácter, sino lo dejaron crecer así a las que anchas. él hiciera lo que quisiera. Entonces, tenemos estos extremos de estos diferentes padres. Uno que controla demasiado y otro que es muy permisivo. Que no controla nada. Y no controla nada. Quizá un control, pero sin pila. Entonces nosotros queremos hoy llamar a reflexión a esos padres que están pasando por ese proceso. Un proceso tan difícil que es formar a nuestros hijos, que es tratar de ser un buen padre y guiarlo por el camino correcto. Tenemos que tener un balance. No podemos controlarlo todo. Tenemos que dejar que ellos desarrollen su carácter, pero tampoco debemos ser tan permisivos de que ellos hagan lo que se les antoje y no tengan una corrección y no tengan un padre responsable que lo guíe y que lo edifique. Porque los más perjudicados son ellos cuando tienen que enfrentar la vida, quizás cuando ya salen de papá y mamá, la sombra de mamá y papá, y están solos en la vida. Entonces viene la policía a darle forma a ese carácter de una forma no muy abusiva, no agradable. Deja huellas muy desagradables, cosas que papá y mamá pudieron evitar, formarlo de una manera distinta. A veces hay padres que en estos momentos están solos por esa situación, que sus hijos no quieren saber de ellos, que no gozan del amor, del cariño de sus hijos, y quizás no reciben ni un pantaloncillo, Diego, ni una media, como nos tienen acostumbrados. Parece hoy un programa de protesta, pero no es así. En realidad, hay gente, padres, que sufren bastante, que no gozan del amor de sus hijos, porque no les formaron bien, porque están encasillados en alguno de esos extremos que acabamos de decir, que son o ser muy permisivo o también ser muy controlador. En el día de hoy estamos hablando bajo el tema diferentes tipos de padres. Y entre esos diferentes tipos de padres, quiero hablar de los padres que saben comunicarse con sus hijos, que escuchan con calma y no critican. Saber comunicarse con los hijos implica saber escucharlo y aprender a no reaccionar de manera exagerada ante lo que dicen. Si sus hijos temen que usted pierde los estribos con facilidad y que empieza a golpearlo, que es un gruñón, que no lo deja defenderse, y que le temen el decirle un secreto o el decirle algo que le esté atormentando, ya sea de un problema, y que los vecinos también le temen darle una querella porque lo maltrata. Resuelve. A ese hombre no se le puede decir nada de esos muchachos. Exactamente. Entonces, eso es un error 500, como dice. Porque el padre debe de saber escuchar a sus hijos con paciencia. Pero aparte de escucharlo, tiene que ser el mejor amigo de sus hijos. Para que sus hijos, cuando tengan un proyecto, se lo mencionen a su padre. Cuando tengan un problema, vayan a donde su padre. Cuando tengan una preocupación, le cuenten a su padre. Tú sabes que eso no se da mucho, de que los padres sean el mejor amigo de sus hijos, en muchos casos, porque algunos piensan que siendo amigo de sus hijos se puede perder el respeto. Y eso se vendió mucho en la generación pasada, donde había una rectitud que no permitía que el hijo ni siquiera, en muchos casos, relajara con su padre, porque se consideraba que le estaba faltando el respeto. Vi muchos Eso padres, yo no lo veo bien. Vi muchos padres que fueron así, de mis amigos, que eran
un Trujillo, Terror. podríamos decir. Y en realidad eso no debe de ser así. Porque cuando un padre es así, el hijo puede cometer muchos errores. Estar pasando por una situación difícil. Y no solo eso, el último en enterarse será ese el padre. padre. A veces son cosas positivas, pero en muchos de los casos son cosas negativas, donde ya no se puede corregir ni nada, sino que, como dicen, ya el palo está dado. Tenemos que definir, aunque hay una línea muy delgada en lo que es relajar y el respeto, pero mantener los estándares, mantener la distancia y siempre nosotros sacar un momento para confraternizar con nuestros hijos, escucharlos. Hoy en estos días que tantas cosas están aconteciendo, donde nos quedamos sorprendidos de tantas cosas, y es por eso, se está dando mucho ese caso. No sacamos tiempo para hablar con nuestros hijos, ni siquiera para saber cuáles son sus pensamientos, y nos vivimos sorprendiendo de muchas actitudes por eso mismo. Hay un principio en la Biblia que se encuentra en Santiago capítulo 1 versículo 19 que dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Los padres debemos de darle confianza a nuestros hijos, ganárnoslo, para que cuando estén pasando por cualquier situación, sean los primeros en enterarse, sean los padres, y no sean los últimos, como tú acababas de mencionar. Otra cosa, otro punto que quiero tratar es: discipline a sus hijos con amor y elógielo. Cuando disciplina a sus hijos, debe hacerlo porque los ama y quiere que le vaya bien en todo el transitar de su vida, no porque se siente despreciado o enfadado. Disciplinar abarca aconsejar, corregir, educar y castigar cuando sea necesario. Ahora bien, la disciplina surte un mejor efecto cuando el padre tiene la costumbre de elogiar a sus hijos. En el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 11 dice: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. En otras palabras, cuando aconsejamos a tiempo a nuestros hijos, es como manzana de oro con adorno de plata. Los elogios enriquecen el carácter del niño, pues hacen que se sienta reconocido y valorado. Si busca oportunidades para elogiar a sus hijos, los ayudará a elevar su autoestima y les dará un incentivo para que no dejen de hacer lo que es correcto. Dice la palabra de Dios que la disciplina al principio no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. Padre, no le dé a sus hijos enojados. No maltrate a sus hijos. Corríjale con amor. Corríjale con la palabra de Dios. Corríjale de una forma que no le vaya a hacer daño. Hay momentos que amerita una pela, pues déle la pela. La vara es una corrección, la cual da una enseñanza muy buena. Pero nunca golpea a sus hijos enfadado, enojado, porque puede llegar a herirlo, producto de la ira por la cual está pasando. Deje que el momento se calme y luego hable y corrija a su hijo. Digo, tú sabes que la vejez, en muchos casos, en relación a los padres, cuando se van poniendo viejos, tienden los hijos a irle perdiendo el respeto. Está desfasado ya. En muchos casos. No tiene coherencia. Lo que dice está fuera del límite. Hay casos que sí, pero nosotros debemos ser tácticos, los hijos. Pero aún así hay que ser respetuoso. A eso voy. Hay que ser respetuoso. La vejez no es motivo para que usted se aproveche y le falte a sus padres el respeto. Todo lo contrario, es para honrarle por la experiencia o honrarle
por todo lo que ha hecho por uno. Y si ya ha perdido un poco la memoria, sea paciente. Yo a veces siento alguna vergüenza ajena cuando veo que muchos hijos le hablan a sus padres en un tono muy desagradable, donde no hay una pizca de respeto en ni una de las palabras que le dicen. Eso es lamentable. Como si fuera que se estuvieran desquitando todas las cosas, todas las correcciones que su padre le hicieron en alguna ocasión. Eso es deplorable, eso no se concibe. Hay que mantener el respeto siempre a sus padres, siempre. Y nosotros, ¿sabes? Cuando nosotros nos vamos poniendo viejos, una de las formas de que tú te das cuenta cuando te estás poniendo viejo uno como padre es cuando tú arrancas para la nevera y cuando abre la nevera dice, ¿y qué yo vine a buscar? Tienes que cerrarla de nuevo e irte al punto donde estaba para retomar. Nosotros tenemos que ir concientizándonos que los años van pasando, pero nos duele. Cuando también una forma de darnos cuenta de que nos estamos poniendo viejos es cuando llamamos a todos los hijos por llamar a uno. Juan, Ramiro, Pedro, María. Y queremos llamar a Pablo. Nos vamos poniendo viejos, pero los hijos deben de ir acorde y nunca faltarle respeto a sus padres, aún no esté a tono, aún sea incoherente, saber que tenemos que honrarle, porque la Biblia nos habla, honrale hasta tal edad o hasta tal situación, sino habla de honrarle siempre. Y nosotros debemos de ser agradecidos, porque por el esfuerzo de ellos, por toda la lucha, como se dice popularmente, que ellos tomaron para sacarnos adelante, para que podamos estudiar, quizás por ese esfuerzo extra se haya deteriorado su salud, y debemos de analizar todas esas cosas y ser agradecidos con nuestros padres, no solamente con nuestro papá por ser el Día del Padre, sino con los dos. Honrarlo siempre, todo el tiempo, y no faltarle respeto, sino tratar de soportarlo, porque es la parte que nos ha tocado vivir y debemos de ser hijos agradecidos. Otra parte importante en el hogar es cuando el padre ame y respete a su esposa. Eso da seguridad a los hijos de que papá ama a mamá y que hay una armonía. La forma de tratar un hombre a su esposa tendrá un gran impacto en sus hijos. Un libro sobre desarrollo infantil declara que varios expertos comentan: una de las mejores cosas que un padre puede hacer por sus hijos es respetar a su esposa. Los padres que respetan y lo demuestran ante sus hijos le brindan un ambiente de seguridad y afable a sus hijos. Pablo, en la carta a los hermanos de Éfeso, en su capítulo 5, versículo 21 al 25 y el versículo 33 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Somos Tiempos de Reflexionar. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Tiempos de Reflexionar, Twitter, Tiempo de Reflexionar, y en nuestro canal de YouTube, Tiempo de Reflexionar. Continúe disfrutando de su programa de cada sábado, Tiempo de Reflexionar. Somos Tiempos de
de Reflexionar. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Tiempo de Reflexionar, Twitter, Tiempo de Reflexionar y en nuestro canal de YouTube, Tiempo de Reflexionar. Continúe disfrutando de su programa de cada sábado, Tiempo de Reflexionar. Continuamos hablando de los diferentes tipos de padres. Diego y los oyentes que nos están sintonizando, hay algunos defectos que podríamos decir que son muy cotidianos en algunos padres. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, está los padres que ridiculizan a sus hijos delante de las la demás persona, de las personas. demás personas. Sí. Eso es feo. Bastante feo. Sí. Dicen algunos secretos. Por ejemplo, antes, cuando los niños se orinaban en la cama, por poner un ejemplo, decían Porque está hablando de sacarle los trapitos al sol. sacarle los trapitos al sol a los hijos delante de las demás personas. Eso no está bien. Sí, ciertas malas costumbres que uno viene desarrollando. Mañas cuando uno está en la adolescencia y va creciendo. Y uno va creciendo. Los padres con frecuencia tienden, muchos, Le coge con eso. a decirlo. Y esto causa lo que es cierta, diríamos, Fricciones. vergüenza. Sí. que se estén diciendo Hieren los sentimientos. y van formando al hijo también a que diga también cosas de sus hijos, porque va aprendiendo esa conducta, refleja eso mismo o se comporta de la misma manera que sus padres. Eso está mal, porque los secretos de la casa deben de quedarse en la casa. Otro defecto muy común en algunos padres es que le quitan importancia a los problemas de sus hijos. Hay problemas que en realidad ameritan importancia, que ameritan que se le traiga solución, y ellos le dicen, eso no es nada. El muchacho tiene que buscar apoyo en otra persona que no sea el papá. Que quizás no le va a dar el consejo correcto. Y tú lo has escuchado mucho, que dicen, no, a mi papá no se le puede decir nada porque él todo se lo halla como que es un relajo. Lo he escuchado mucho. Tenía un amiguito que pasaba por esa situación. Y hay muchos que también lo hacen en estos tiempos, porque es un defecto bien común que a veces lo hacemos inconscientemente o hemos adoptado una forma de socializar con nuestros hijos y hemos desarrollado esa parte. No le damos importancia a muchas cosas que sus hijos tienen importantes. Por ejemplo, tiene un encuentro en la iglesia, por decir algo. Fácilmente el niño le dice, papi, yo tengo una presentación en la iglesia o tengo algo que requiere de responsabilidad. El papá, con toda la libertad que tiene, quizá le dice, no, usted no va para ahí, usted va a hacer otra cosa, usted tiene que hacerme esto primero. Y así pasa en muchas de las áreas. También otro defecto común que tienen muchos padres es que tienen tendencia a dar sermones por cualquier cosa. Por la más mínima cosa que tú hagas, siéntate ahí que tengo que hablar contigo. Y eso, muchos casos, le hace perder lo que es la autoridad al padre. En lugar de ayudar, desayuda. En lugar de formar, lo que hace que deforma. En lugar de orientar, muchas veces lo que hace es distraer. Y son defectos comunes que nosotros no lo analizamos y lo hacemos a veces, como decía al principio, inconscientemente, pero los hijos lo van notando. Los hijos, porque son ellos los perjudicados. Y nosotros debemos de revisarnos en cuanto a esto, para mejorar la calidad en cuanto a la formación de nuestros hijos, para ser mejores padres, para desarrollar jóvenes y mujeres y entregárselo a la sociedad con menos maña, con menos trauma, con menos situaciones difíciles que le tocaron vivir. No, y que cuando se case, no, el que se case con él o con ella no tenga un problema. No sufra esa consecuencia. Que venga con todas esas mañas. Mujeres que son y hombres que son más enredados que un plato de espagueti.
que o una que mata para de- buscarle la vuelta o una mata de chinola. o una mata de chinola, totalmente enredado. Hoy como programa es lo que hemos querido transmitir a todos nuestros oyentes de Tiempo de Reflexionar, de que debemos de analizar cómo estamos educando a nuestros hijos. También yo quiero mencionar, enseñarle a nuestros hijos el amar a Dios. Los padres que aman sinceramente a Dios pueden dejar a sus hijos un preciosísimo legado. Una relación íntima con su Padre Celestial es el legado que un padre puede darle a su hijo. En el libro de Deuteronomio, en su capítulo 6, versículos 5, 6, nos dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Los padres son el primer modelo de una vida cristiana para los hijos. La forma de amar y servir a Dios se convierte en la mayor influencia para ellos. Lo que hablamos, lo que hacemos, es lo que al final quedará como enseñanza a nuestros hijos. Y el mejor regalo, el mejor legado que un padre puede darle a sus hijos es hablarle de lo eterno, dejarle a Dios, entregarle a Dios, que conozcan a Dios, que tengan intimidad con Dios y que sean salvos por Dios mediante Jesucristo. Tiempo de reflexionar. En el día a día tomamos muchas decisiones y no nos detenemos a pensar si hemos obrado bien o si nos estamos equivocando. Es tiempo de la reflexión final de la noche. En esta reflexión quiero hablar de algunos padres de la Biblia que tuvieron cierto favoritismo con sus hijos. Dice en el libro de Génesis, en su capítulo 25, versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Estos jóvenes tuvieron, por decir, una mala crianza en ese sentido. Isaac amaba a Esaú más que a Jacob. Pero en cuanto a Rebeca, Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú. Y describe el versículo que acabamos de leer. Isaac lo amaba porque comía de la casa y los guisos que este primogénito le hacía, pero Rebeca amaba a Jacob. Luego vemos que Jacob eso mismo lo extrapola, y cuando se casa con Lea y se casa con Raquel, amaba más los hijos de Raquel que a los de Lea. Esto trajo como consecuencia muchos males entre los hijos de Lea y los hijos de Jacob, de Raquel, porque a José le hizo una túnica especial de colores, y a Benjamín lo tenía ahí al lado de su rodilla, ahí bien criado, y a los otros lo tenía en el campo bregando con los animales. Quiero señalar esto, amado padre que me escucha. No debemos de tener favoritismo con nuestros hijos. Hay hijos que son muy detallistas, hay hijos que son muy cariñosos, y hay otros que son un poco apáticos, un poco distantes, un poco alejados. Pero aún siendo así, no le demuestre diferencia de uno y de otros. Ame a sus hijos y demuestre lo que lo quiere a ambos o a todos. No se incline hacia un lado, porque esto no es bien. Pero qué es bueno que tenemos una enseñanza
de nuestro Padre Celestial. La Biblia nos dice que Dios no tiene hijos favoritos, porque Él no tiene acepción de persona, sino que todos para Dios somos iguales. Y Dios es un Dios tan amoroso, es un Dios tan especial, que demuestra su amor y su ternura hacia nosotros. Y la demuestra en el libro de San Juan, en su capítulo 3, versículo 16, cuando nos dice que de tal manera nos amó, que dio lo único que tenía, que entregó su Hijo, lo más preciado, lo más de valor, lo dio en propiciación por nuestros pecados. Esa es la enseñanza que tenemos de nuestro Padre Celestial. Tenemos que dar lo mejor a nuestros hijos, pero no con indiferencia, no con favoritismo, sino amarlo a todos por igual. Dios es un Dios amoroso que nos ama de una forma incondicional. Él es capaz de mover cielo y tierra a nuestro favor. Él es capaz de tornar todas aquellas cosas malas. Dice su palabra que la torna para bien, porque nos ama, porque se interesa por nosotros. Y es tan así ese interés que nos ha reservado un lugar para que donde Él esté, nosotros podamos estar. Así que, Padre que nos escucha y amigos que nos escuchan en esta noche, sea de un amor sincero para con sus hijos y no use de favoritismo como lo hacía Isaac, Rebeca y Jacob. Dios te bendiga. Tiempo de reflexionar. Tiempo de reflexionar. Somos Tiempos de Reflexionar. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook